En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío, dulce corazón de María, sed la salvación mía. Santo Patriarca José, Ruega por nosotros ven Espíritu Santo. y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María, y dice el evangelista San Lucas, le invitó un fariseo a comer con él, y entrando en su casa se puso a la mesa. Y he aquí que llegó una mujer pecadora que había en la ciudad, la cual, sabiendo que estaba a la mesa en casa del fariseo, con un pomo de alabastro de ungüento, se puso detrás de él junto a sus pies llorando. Y comenzó a bañar con lágrimas sus pies y los enjugaba con los cabellos de su cabeza. Y besaba sus pies y los ungía con el ungüento. Viendo lo cual el fariseo que le había invitado dijo para sí, si éste fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, porque es una pecadora. Tomando Jesús la palabra, le dijo, Simón, tengo una cosa que decirte. Él dijo, Maestro, habla. Un prestamista tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, se lo condonó a ambos. ¿Quién, pues, le amará más? Respondiendo Simón dijo, supongo que aquel a quien condonó más. Díjole, bien ha respondido. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua a los pies, mas ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste el ósculo de paz, pero ella desde que entré no ha cesado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con óleo, y ésta ha ungido mis pies con ungüento, por lo cual te digo que le son perdonados sus muchos pecados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Quien tiene poca conciencia de que se le ha perdonado mucho, poco ama. Y a ella le dijo,
tus pecados te son perdonados. Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 37. Y comenzaron los convidados a decir entre sí, ¿quién es este para perdonar los pecados? Y dijo Jesús a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Con Jesús llegó el tiempo de la misericordia sin fronteras. Ha llegado con Jesús el Salvador del necesitado, del marginado, del roto, del pecador. Jesús se presenta en el Evangelio como el defensor del machacado. Este es su oficio, este es el objeto de su misión, esta es su tarea. Y Jesús procede así porque Él es bueno, porque su amor comprometido es continuo y para siempre. Mira, nos dice Jesús, hay necesitados, luego necesitan ayuda. Luego, si yo soy bueno, debo dársela y hasta el límite de mi capacidad de dar. Jesús predicaba e impresionaba. Predicaba en cierta ocasión e impresionó a Simón el fariseo rico y a una mujer, la gran pecadora. La escena nos la relata el evangelista San Lucas. Y Simón, impactado, rogaba en pretérito imperfecto una y otra vez, insistentemente rogaba, le pedía a Jesús que aceptase la invitación de ir a su casa a comer. Y Jesús aceptó por fin, y Simón preparó un banquete y se tendió en honor a Jesús. La mujer, impresionada, era una pecadora. Esta palabra se aplicaba entonces o a las prostitutas o a las mujeres esposas de hombres que ejercían un oficio deshonroso, porque llevaba consigo por lo general el pecar. Parece lo más probable que esta mujer era prostituta. Eso parece indicar el versículo 49 que dice, y Jesús dijo a la mujer, se te perdonan los pecados, tus pecados. Esta mujer está poseída, y esta es la lección del Evangelio, esta es la lección príncipe de este texto. Esta mujer está poseída de un agradecimiento sin límites. Tienes que llegar a pedirle al Señor que te dé amor de agradecimiento. Porque el amor de agradecimiento es aquel que devuelve a la persona mal, le devuelve lo que en conciencia de deber, es como un deber de conciencia de un corazón noble y de un alma magnánima, de un alma liberal, que aunque no esté obligado, aunque yo no esté obligado por ninguna ley de justicia, pero en lo más íntimo el amor me lleva al agradecimiento, a saltarme todas las barreras sociales, a ir más allá de lo estricto de justicia, porque donde termina la justicia comienza la generosidad. Donde termina la justicia comienza la generosidad. Muchos se contentan con querer saber hasta dónde están obligados. El Evangelio no tiene límite, no tiene techo el Evangelio. Un agradecimiento sin límites,
Si tú tuvieses conciencia de lo que Dios te ha perdonado, te volcarías en agradecimiento a Él. Te volcarías en agradecimiento a Él. No habría límites en tu entrega y en tu donación. No habría límites en tu entrega y en tu donación. Las escenas que nos describen los versículos 37 y 38 son expresión de un profundísimo agradecimiento. Y la mujer, llevando un vaso de alabastro lleno de ungüento, se puso junto a los pies de Jesús llorando y comenzó a regar con sus lágrimas sus pies y a enjugarlos con sus cabellos, y los besaba y con el ungüento los ungía. Tengan en cuenta que la costumbre judía era que cuando se llegaba de un camino, tengan en cuenta que los caminos de aquel entonces no estaban asfaltados, eran caminos de tierra, llenos de polvo, no había calcetines como hoy en día, la gente iba con unas sandalias que se llenaban los pies de polvo cuando entraban en una casa. Entonces, ¿qué hacían? Ofrecían jofainas para lavar los pies porque estaban llenos de polvo. Y Jesús le reprochó a Simón el fariseo de que no tuvo aquella delicadeza. En cambio, esta mujer, como tenía una viva conciencia de lo que ella era, pecadora, nada. Yo soy miseria ante Dios, yo merezco estar a los pies del Señor, lavándole los pies, y no encuentro nada más digno que aquel ungüento de alabastro, un perfume caro, se ungía con óleo. Aquella mujer, en otro episodio, cuando Judas también reprochó de otra mujer que ungió a Cristo Jesús y le echó en cara que por lo menos podían dar 200 o 300 denarios. Ten en cuenta que un denario equivalía al jornal de una persona diaria. Era un perfume carísimo, carísimo, carísimo. Pero así es el amor, vean. El amor no se anda midiendo. El amor no se mide. No se mide el amor. Es sumamente generoso el amor. Sumamente generoso el amor. No escatima. Y la mujer estaba profundamente agradecida porque había oído predicar a Jesús y se había abierto al dolor de corazón al que la llamaba el toque que el Espíritu Santo de Dios le había dado en el oír la palabra de Jesús, y por ello sus pecados le habían sido perdonados. El darle Dios a conocer y sentir a esa mujer el perdón universal que le concedía, engendró en ella un agradecimiento tal ante la misericordia absoluta sin límite de Dios, que se atrevió a saltar por encima de toda clase de leyes y costumbres hasta caer a los pies de Jesús y así mostrarle su profundísimo amor agradecido, amor de retorno, porque las costumbres judías prohibían que en un banquete entrase una mujer o un hombre pecador, porque creían, o así lo tenían legislado, como que se contaminaban todos los que tocaban a la mujer o al hombre pecador, se transmitía. Era como una especie de pecado legal, un contagio social. Y por eso ese fariseo pensaba, si este hombre fuese profeta, sabría quién le toca y no se dejaría tocar. Y aquí a mujeres saltó todas esas barreras sociales, porque de seguro que la conocían públicamente, que era una mujer de pecado. Si no, nos explica que Simón el fariseo la hubiese reconocido con tal facilidad entre tantas mujeres que hay en una ciudad. Era conocida como pecadora. El amor lo engendró el sentirse acogida por la misericordia infinita de Dios en Jesús. Y que así fue, nos lo dice Jesús con la parábola de los 2 deudores,
y la deducción, enseñanza que de ella infiere en los versículos 47 y siguientes. Por eso te digo, Simón, se le perdonan a esta mujer sus pecados, los muchos, porque amó mucho. Y al que menos se le perdona, menos ama. Menos ama. El texto dice literalmente, porque amó mucho, pero este amor debe traducirse por agradecer. Ha dado muchas muestras de agradecimiento y de ahí se infiere que se le perdonó mucho, tenía viva conciencia de que se le perdonó mucho. La razón de ello es que el hebreo y el arameo no tienen en su vocabulario palabra alguna para la idea de dar gracias, agradecer. Deben pues expresar esta idea con otras palabras que puedan incluir la idea de agradecimiento, como bendecir, amar. Entonces, traduciendo las palabras de Jesús a nuestra lengua, Jesús dijo esto: a esta mujer, Simón, se infiere, a causa del agradecimiento que muestra, que se le ha perdonado mucho todos sus pecados, porque el que muestra poco agradecimiento es que se le ha perdonado poco, o por lo menos tiene poca conciencia de que se le ha perdonado mucho. Esto lo hemos visto tantas veces en el trato de las almas. Es sintomático. Cuando Dios toca un corazón, cuando Dios toca un alma, el primer síntoma claro es que la llena de agradecimiento y generosidad. En el agradecimiento, la generosidad. Fue lo de Zaqueo, la misma enseñanza. Pasaba Jesús debajo de aquel árbol, de aquel sicómoro, y como Zaqueo era bajito de estatura, pero era muy inteligente Zaqueo, sabía por dónde iba a pasar Jesús, se subió a un árbol y allí lo esperó. Y cuando pasó Cristo nuestro Señor se paró justamente debajo de él, porque para Dios no hay casualidades, ¿eh? Jesús hace el encontradizo. Vale, Zaqueo, baja, que hoy me quiero hospedar en tu casa. Y era tal el regocijo, la alegría y el gozo de Zaqueo, que en medio de la fiesta se detuvo y le dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Tenía que ser muy rico Zaqueo para llegar a decir eso, ¿eh? Porque ¿de qué iba a vivir si le daba la mitad de sus bienes a los pobres? Y si a alguien le he robado algo, le devuelvo 4 veces más. La ley judía mandaba que si se robaba debía devolver 1/3. Pues él quería devolver 4 veces más. ¿Ven lo que es la generosidad del amor, el agradecimiento del amor? 4 veces más. Yo siempre me estoy midiendo en la entrega. Yo siempre me estoy midiendo en la entrega al Señor. Por eso no me entrego, no me doy del todo todavía. Y sigo jugando a ser santo, sigo jugando a la perfección. No me entrego. Entonces, el proceso por el que la mujer llegó a este agradecimiento fue este. Primero, oyó a Jesús. Segundo, se conmovió su corazón y se arrepintió de sus pecados. Tercero, Jesús se los perdonó en virtud de su arrepentimiento. Cuarto, quedó inmensamente agradecido a Jesús. Quinto, no pudo contener su enorme impulso a manifestar ese agradecimiento. Sexto, Jesús premió su acción ratificándole el perdón total y como era debido a su arrepentimiento, Jesús le dijo: perdonados te son tus pecados. Y Jesús le dijo: tu fe te ha salvado, vete en paz, vete en paz.
aquella mujer, viéndose perdonada tan totalmente, pudo medir la bondad sin límite de Dios. ¿Por qué no me vale a mí también la consideración del perdón de mis muchos pecados y de mi reiterado perdonarme Dios? No solamente me ha perdonado muchos pecados, sino que continuamente Dios tiene que estar siempre, volver a perdonarme, porque soy tremendamente inconstante, soy una veleta, y Dios tiene paciencia y aguante conmigo. ¿Por qué no me vale a mí la consideración del perdón de mis muchos pecados para convertirme en un profundo agradecimiento sin límites a Dios? Si el Espíritu Santo tocase tu corazón, tu vida cambia. Das un giro de 180 grados, porque el Espíritu Santo es huracán. Nada queda en su sitio. ¿Has vivido alguna vez los efectos de un huracán? Yo sí. Tremendo, tremendo. Nada queda en su sitio. Así es el Espíritu Santo. Con la diferencia que el huracán pone todo en desorden. El Espíritu Santo pone todo en orden en ti. Pero te revoluciona, te revoluciona. Conocer a Cristo y seguir tan mediocre y tan tibio y tan frío, imposible para el Espíritu Santo. Conoce profundamente la enorme gravedad de tu pecado, para que al sentirte perdonado puedas también captar la misericordia sin límite de tu Padre Dios. ¿Saben quién es el que está más cerca de Dios? El que más ama. Y si el pecado me vale para, habiéndome perdonado a través del perdón, conozca algo de la inmensa misericordia de Dios y conociéndola me convierte en amor agradecido, entonces me atrevería a decir, bendito pecado, como cantamos en el pregón pascual. Bendita la culpa que mereció tal Redentor, porque se vuelve el alma generosa y agradecida. Se vuelca toda ella en generosidad. Y ten en cuenta lo que dice la Sagrada Escritura acerca de la avaricia y de la generosidad. Porque el que tiene poca conciencia de su perdón es avaro con su vida, es avaro con sus talentos, es avaro con sus cualidades, es avaro con sus bienes. El hombre leal, esto es del libro de los Proverbios, el capítulo 28, versículo 20. El hombre leal, el hombre bueno, será colmado de bendiciones, mas el que se afana por atesorar no quedará impune. El avaro es el común enemigo del género humano. No es feliz ni busca la felicidad de nadie. Y sigue el mismo capítulo, este es el capítulo 28 del libro de los Proverbios, desde el versículo 20 y otros versículos espigados. El envidioso va apurado tras las riquezas, no advierte que le subvendrá la pobreza. Es una magnífica ironía. Al avaro le aguarda la miseria porque él mismo se privará de todo por atesorar. No le pidas nunca al avaro porque es más pobre que tú. El que da al pobre no padecerá penuria. Quien aparta de él los ojos será colmado de maldiciones. Se cuenta de San Juan el limosnero, célebre por su generosidad, que cuanto más daba, más recibía por otra parte. Y así corría una carrera con Dios diciéndole, yo a dar, Señor, y tú a darme.
El justo, ahora el capítulo 29 de los Proverbios, el justo estudia la causa del pobre, la necesidad del pobre. El impío se hace el desentendido, como que no va con él. La prueba del amor es el interés por saber lo que necesita el pobre. Bienaventurado el que piensa en el necesitado y en el pobre. Y decían los griegos paganos, si quieres ser rico, no aumentes tu oro, quítate necesidades. Quítate necesidades. Tenemos que salir de estos santos ejercicios espirituales con un santo propósito, ser hombres de inmenso bien, que cuando te mueras, que la muerte te va a llegar seguro, y cuando tú te presentes ante Dios en el juicio particular, Dios te pueda decir, ven bendito de mi Padre, porque hiciste una obra grande antes de morir. A ver si hacemos algo grande antes de morir. Que el Señor me pase al cielo derecho. A ver si hago algo grande antes de morir. La vida se nos pasa tan sin resonancia, tan del montón, sin hacer nada grande por Cristo. ¿Qué has hecho por Cristo hasta ahora? ¿Qué estás haciendo por Cristo? ¿Y qué vas a hacer por Cristo? Vamos a proceder ahora a explicar ese cuadro que te he puesto en la pizarra, ese esquema. Aquí tienen ustedes el nuevo plan de Dios para reconstruir al hombre en este cuadro. Como recordarán, vamos a recoger un poco el hilo conductor. Hemos venido meditando acerca de las primeras conferencias, el principio, fundamento del hombre, que el hombre caiga en la cuenta de quién es Dios, qué lugar ocupa Dios, que Dios debe ser su centro, lo principal, lo único importante, y reorientar toda su vida hacia Dios. Pero para eso lo primero que hay que hacer es arrancar las malas hierbas, y por eso estuvimos meditando sobre las conferencias del pecado, la naturaleza, la historia y sus efectos. No me ha dado tiempo todavía de hablarte de uno de los efectos del pecado, que es el infierno. El infierno es el lugar donde van las almas que mueren en pecado mortal y que no ha sido perdonado todavía directamente, o ya sea porque es con un acto de contrición perfecta, que de suyo incluye el deseo y el propósito de confesarse, que es el medio ordinario que Dios ha puesto después de la redención de Cristo nuestro Señor para salvarse el hombre, el sacramento de la confesión. El infierno es el lugar de la lejanía de Dios. El pecado, mejor dicho, en el infierno se sufre lo que se llama la pena de daño y la pena de sentido. La pena de daño, que es que el condenado va a vivir en profunda soledad de Dios. No va a poder experimentar el amor de Dios en el infierno, porque él asimismo prefirió vivir en oposición a Dios. Los condenados en el infierno no aman, solo odian, porque les falta el constitutivo esencial para poder amar, que es la misma fuerza de Dios en sus corazones. Y ya no aman, se odian. Se odian los condenados en el infierno. Si en el infierno hubiese una gotita de amor, dejaría de ser infierno. Dejaría de ser infierno. ¿Y saben cuántas veces ha dicho Cristo que existe el infierno? 16 veces ha dicho Cristo que existe el infierno.
¿Y saben cuántas veces ha dicho Cristo que Él está en la Eucaristía, en el sagrario, en cada Santa Misa? 3. ¿Por qué Cristo habrá insistido más en la existencia del infierno que en la presencia eucarística? Porque nos conoce, nos conoce. 16 veces en el Nuevo Testamento ha dicho Cristo que existe el infierno. Y Jesús de la Divina Misericordia, San Faustina, el infierno está lleno de los que no creen en su existencia. Es un dogma de fe, y el que no lo cree es un hereje porque está contenido en la revelación. Está contenido en la revelación. Vamos a explicar este cuadro. De manos del evangelista San Mateo en el capítulo 1, versículo 18. Estando María desposada con José, maridaje, antes de que conviviesen virginidad, se encontró María teniendo en el vientre del Espíritu Santo, y se llamará Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus muchos pecados. En este pasaje está todo el plan de Dios. Vean, antes del pecado vio Dios todo muy bien hecho. Todo lo que había hecho Dios lo había hecho muy bien. Así dice el Génesis. Dios simbolizado por el triángulo, las tres divinas personas, una sola naturaleza, creó al hombre y lo hizo rey de la creación. Y las criaturas le ayudaban al hombre a ir a Dios, le empujaban a ir a Dios. Había maridaje entre las criaturas y el hombre, estaba desposado con las criaturas y le ayudaban a ir a Dios, en una ayuda adecuada, en un trampolín. No le impedían ir a Dios las criaturas al hombre. Pero después del pecado, Dios pronunció su sentencia: maldita Adán la tierra a causa tuya. Y todo se invirtió. Dios siguió estando en su lugar, pero lo que antes me ayudaba a ir a Dios, las criaturas, ahora me son un velo cuando una mancha que me impiden ir a Dios. ¿Por qué? Porque yo me quedo en la criatura. Yo me apesco a la criatura y no voy a Dios. La criatura es un velo cuando una mancha que me impide ir a Dios. Por eso Dios impuso la vía de la virginidad de criaturas, desapego afectivo de criaturas. Irreal cuando así Dios me lo imponga. Virginidad espiritual de criaturas, no estar apegado a criatura ninguna. Por eso Jesús virgen, por eso María virgen y San José virgen. Pero no me refiero ahora tanto a la virginidad física, sino a la virginidad espiritual. Porque San Fernando, rey de España, casado y virgen espiritual. Abraham, casado y virgen espiritual. Lo connatural era ir por el maridaje. Las criaturas ayudaban a ir a Dios. Pero a causa y como fruto del pecado, lo querido por Dios es, lo que de tejas para abajo es antinatural. La virginidad. Este es el plan de Dios después del pecado, el plan de que quedándose con el maridaje, estando María desposada con José, hacer que según a él la virginidad antes de que convivieran. El matrimonio bueno, pero la virginidad mejor, enseña San Pablo. Y las razones que da San Pablo es que el casado tiene el peligro de tener el corazón dividido, porque tiene que buscar agradar a su marido y a Dios. Y la preocupación por agradar a las criaturas tiene el peligro de desviarle del servicio de Dios. En cambio, el consagrado a Dios, al no poner su corazón en ninguna persona, tiene un amor, debería tener un amor más desprendido afectivamente,
para dedicarse al servicio del Señor. Tiene mayor facilidad, tanto afectiva como física, para dedicarse al servicio del Señor. ¿Y qué hizo Dios? Decretó la redención. Por obra del Espíritu Santo se encarnó Jesús en el purísimo vientre santísimo de la Virgen María, sin concurso de varón. Decretó la redención, Jesús se encarna y muere en la cruz. Jesús significa Salvador que viene a servir. Vamos a centrar esta conferencia, esta segunda parte, en este hombre Dios que se llama Cristo. ¿Y quién es Jesús? Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Simón, esto no te lo ha dicho, no te lo ha revelado ni la sangre ni la carne, sino el Espíritu Santo. Estaba en el mundo y el mundo no le conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y esto se sigue repitiendo hoy. Hay un paganismo que todo lo invade, un ateísmo que todo lo invade, todo lo circunda. ¿Quién es el que penetra el misterio de Cristo? El que recibe una iluminación y un toque del Espíritu Santo. Y el que colabora con el Espíritu Santo, pone de su parte todo cuanto puede para que se actualice en él el mundo de lo sobrenatural. Mas a cuantos lo recibieron, los cuales han nacido no de la sangre, ni de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso los parientes en la carne no lo suelen ser en el Espíritu. A la hora tú de optar por Dios y de decidirte por Dios, van a creer que te pasa algo raro. Está raro. A ver, ¿dónde te has metido el fin de semana? ¿A dónde has ido? ¿Te han hecho un lavado de cerebro? Vamos a ponerte el termómetro a ver si tienes fiebre. Va a haber que darte un paracetamol porque estás delirando. Cuando tú optas por un cambio según el Evangelio, no te extrañes que te quieran llevar a psicólogos y psiquiatras. No te extrañes. Si a Jesús sus propios parientes lo querían tirar por un barranco, imagínense. Y los propios compañeros y amigos de San Juan Bosco, con aquellas obras que hacía en Turín, pensaban que estaba loco y lo querían meter al manicomio. Como tú te decidas por Cristo de verdad y en serio, te van a decir que estás loco. Te van a decir que estás loco. Pero los santos son los hombres más sensatos. Son los hombres más sensatos, los santos. Los más centrados. Los parientes en la carne no lo suelen ser en el espíritu. Por eso se aconseja que a la hora de discernir el camino de Dios, si mis parientes siguen un espíritu mundano, o a un amigo o a algún conocido, pues no ir a preguntar cosas espirituales a los mundanos, porque no me van a saber dar consejo espiritual. Tienes que preguntarle a un experto en la vida espiritual, no a un mundano. ¿Qué te va a decir? ¿Qué te va a enseñar? Nuevo plan de Dios para reconstruir al hombre me da Dios al Dios hombre, y el Verbo se hizo carne y hemos visto su gloria, irradiación perfecta del Padre, lleno de toda la gracia de la verdad, de toda la belleza puesta a disposición del hombre. Jesús es Dios a mi alcance. Por eso San Ignacio, de forma estratégica, después que ha conseguido que el ejercitante ha decidido ir a Dios, principio y fundamento, y una vez raído el pecado y así puesto el cimiento firme para poder moverse hacia Dios, meditaciones sobre la historia, naturaleza y efectos del pecado,
pone al alma ante la excelencia de Dios según se manifiesta en Jesús. Y Jesús es verdad, manifestación de Dios, transparencia del absoluto, excelencia de Dios visible, expresión sustancial de Dios, poder revelador de Dios es Jesús. Jesús tiene una función, la de revelar. En Él Dios sale de su silencio y te sale al encuentro. Jesús es verdad. Jesús es camino, porque en esa manifestación se encuentra el camino para la vida, y porque es camino que me conduce al Padre. Y Jesús es vida, porque el que le encuentra, encuentra la vida, la de Dios. Jesús ha venido para que tengan vida, y en Él estaba la vida. Consecuencia, Jesús es luz para iluminar tu existencia, y la vida era la luz de los hombres, era la salvación. Propio de la luz es el iluminar. La luz me hace percibir las cosas, me lleva a ellas. La luz brilla en las tinieblas. Jesús es la luz de una presencia, la única presencia necesaria y suficiente, la de Dios. San Ignacio de Loyola, en el libro de sus ejercicios espirituales, quiere suscitar en el alma el enamoramiento de Jesús ante la consideración de su belleza, y en ese enamoramiento llevar al ejercitante a la imitación de Jesús lo más literalmente posible según el estado de cada uno, soltero, casado, consagrado a Dios. Y como el amor hace semejantes, el amor lleva a la imitación, el santo quiere llevar al alma a que no sea sorda al llamamiento de Jesús y que estemos más prestos y diligentes para cumplir su voluntad, y la voluntad de Dios es que le sigamos. Jesús es luz para amar, imitar y seguir. Y seguir. Vamos a concluir esta conferencia, borro lo que hay en la pizarra y de forma breve y concisa: Jesús es luz para amar, imitar y seguir. ¿Cuáles son las condiciones que Jesús te pone para seguirle? Vamos a ver cuáles son las condiciones que Jesús pone para que tú le sigas. Lo primero que te voy a dar son los textos del Evangelio donde se encuentran, para que tú las puedas meditar de forma particular y privada. Porque en la pizarra apenas me da espacio para colocarte el inicio de cada frase. Es un mero esquema y resumen. Mira, San Mateo, capítulo 8, versículo 19. San Mateo, otro texto. San Mateo, capítulo 10, versículo 34. Otro texto. San Mateo, capítulo 16, versículo 24. Y San Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 27. Y dice Jesús: el que quiera venir en pos de mí, primera condición, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa esto? Que a la hora de seguir a Cristo tienes que estar dispuesto a vencerte a ti mismo, tu yo, tu autonomía, tu independencia, y estar dispuesto a someterte enteramente y completamente al plan de Dios, a los proyectos de Dios, a los programas de Dios. Esto es la obediencia en el fondo, la obediencia a la ley de Dios y a los representantes de la ley de Dios. Porque una de las cosas que más nos ayuda a vencernos a nosotros mismos es la obediencia. Niégate a ti mismo. Renuncia a tus caprichos, renuncia a tus esquemas,
a tu propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz de cada día, tu estado anímico, tu enfermedad, los problemas de la casa, del trabajo, del hogar, los estudios que te cuestan. Toma tu cruz de cada día. Esto es la conformidad con la voluntad de Dios en el diario vivir. Deja que los muertos entierren a los muertos. Fue un joven que se acercó a Cristo Jesús y le dijo: Señor, yo te voy a seguir, pero mira, mi padre está anciano, achacoso, está a punto de morirse, deja que yo le cierre los ojos, después lo entierro y después te sigo. Y Jesús le dijo: nada, yo no te llamo cuando se muera tu padre, te llamo ahora. ¿Para qué te quiero cuando se muera tu padre, que tú vas a estar también achacoso? Sígueme ahora, no cuando se muera tu padre. Desprendimiento de todo afecto a personas, en concreto del amor a la familia, es decir, desprendimiento afectivo. Si Dios me pidiese el sacrificio y la renuncia de tener que abandonar mi familia para seguirle, estar dispuesto. Esto es lo que han hecho todos los que se consagran a Dios. Todos los religiosos, religiosas que se consagran a Dios, pues hacen esto. Desprendimiento afectivo. Estar dispuesto a hacerlo. Y no que se nos meta mamitis, y se nos meta papitis, hijitis o conyugitis. Vamos apegados, apegados, apegados. Y dejo de hacer la voluntad de Dios por un amor a una criatura. Cuarto, porque quien quiera salvar su vida, la va a perder, pero el que la pierda por mí, ese la gana. Tienes que estar dispuesto a dar tu vida, si fuese preciso, para seguir a Cristo. Esto es el martirio. Este es el martirio. En la persecución religiosa en España, del 36 al 39, donde murieron 8.000 sacerdotes en España, y miles de laicos católicos, un laico católico, fíjense, los milicianos le decían: si tú dices que no eres católico, te vas a salvar. Y él decía: soy católico. Pero un hombre con callos en las manos como tú dices que eres creyente, soy católico. Que si lo vuelves a decir, te vamos a matar, soy católico. Y le pusieron un revólver aquí en la cabeza, soy católico, lo mataron. Pero murió dando testimonio con su propia vida. ¿Por qué? Porque quien quiera salvar a su vida por este mundo la va a perder. Muchas veces no damos testimonio de Cristo en el mundo que nos rodea porque experimentamos, se nos apodera la vergüenza y nos puede más el respeto humano que el dar testimonio público de Cristo. Que sepan que yo creo en Dios, que yo creo en Cristo Jesús. Fuera el respeto humano, testimoniar a Cristo en el diario vivir, en la oficina, en la calle, en mi casa, en el ambiente que me rodea, en la empresa. Quinto, ¿de qué le aprovecha al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué le aprovecha? Es decir, ¿de qué te aprovecha la fama, los puestos sociales, el aplauso? ¿De qué te vale eso si vas a perder tu alma? Y si tienes alguna influencia, usarla para extender el reino de Dios. Y sexta condición fue la historia del joven rico. Se acercó un joven a Jesús, se la vamos a escenificar un poco, miren. Llegó un joven ante Jesús, Jesús estaba acá, con los apóstoles, y vino un joven y se postró de rodillas ante Cristo y le dijo: Maestro bueno, Maestro de calidad, ¿qué tengo yo que hacer de bueno para entrar en el reino de los cielos? Y Jesús lo miró con agradecimiento al ver aquella disponibilidad y generosidad y le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, Dios.
Nada más es bueno, solo una cosa es buena. Dios quiso centrar a aquel joven en lo verdaderamente importante. Aquel joven estaba impactado por todas las obras que había visto hacer a Cristo, por la doctrina que salía de sus labios. Estaba vivamente impresionado. Y Jesús le refiere al solo bueno que es Dios. Y entonces Jesús le dijo a aquel joven: si tú quieres entrar en el reino de los cielos, no robes, no mates, no adulteres, honra a tu padre y a tu madre, cumple los 10 mandamientos y tú te salvas, entras en el reino de los cielos. Este es el mínimo para salvarse. Jesús le puso la meta mínima para salvarse: cumplir con los mandamientos de la ley de Dios. Y aquel joven, lleno de gozo y alegría, clavó sus ojos en los de Cristo y le dijo: Señor, yo todo eso que tú dices, yo lo he cumplido desde niño. ¿Qué me falta aún? Porque a pesar de que cumplo con los 10 mandamientos, yo siento que me falta algo. Siento que me falta algo. Y entonces Jesús acá le puso ahora la meta alta. Si tú quieres ser perfecto, si tú quieres sentir en tu vida una vida plena y llena, vete, vende cuanto tienes, desprendimiento, despojo, dáselo a los pobres. No le dijo dáselo a tus parientes, le dijo dáselo a los pobres, no a tus parientes. Y luego ven y sígueme. Y dice el Evangelio que el joven se puso serio, frunció el ceño, dio media vuelta, se levantó, dio media vuelta y se marchó, triste y pesaroso. Y allá estaba Jesús con los apóstoles. Y entonces Jesús, viendo que se marchaba el joven rico, se dio media vuelta y le dijo a los apóstoles: qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Es decir, qué difícil es que uno que esté apegado a los bienes de la tierra, para querer gozarlos a su antojo, qué difícil es que entre en el reino de Dios. Porque aquel joven era rico en juventud, era rico en porvenir, era rico en planes, era rico en proyectos, era rico en bienes materiales y no estaba dispuesto a desprenderse de ellos para seguir a Cristo. Y entonces los apóstoles temblaban un poco y decían: Señor, entonces ¿quién se va a salvar? Con una doctrina tan exigente y tan radical, ¿quién va a querer seguirte? Y tú dices: claro, ahora entiendo por qué Jesús tiene tan pocos seguidores. Rebaja un poco la doctrina, Jesús, y ya verás cuántos te van a seguir. Ya vas a ver cuántos te van a seguir. Y entonces Jesús les dijo lo que es una segunda afirmación. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, el animal más grande para la mentalidad oriental, por el agujero más pequeño. Eso es más fácil que el que un rico, uno que está apegado a los bienes de la tierra, entre en el reino de los cielos. Eso es más fácil. Y los apóstoles seguían temblando. Y entonces San Pedro, ahí fue cuando, por tercera vez, una de las veces que Cristo dice: y lo que es imposible para los hombres, posible es con la gracia de Dios. Claro, el vivir esto supone Espíritu Santo. Y lo que a tus solas fuerzas naturales te parece imposible vivir con esta radicalidad del Evangelio, te lo hace posible el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te lleva a negarte a ti mismo, a tomar la cruz de cada día, a desprenderte de tu familia, a dar tu propia vida, a renunciar a ambiciones humanas y a desprenderte de todo. Solo el Espíritu Santo te va a llevar a esto. Solo el Espíritu Santo te va a llevar a esto. Y si tú colaboras con el Espíritu Santo.
Y entonces San Pedro, que era muy espontáneo, estaba con los apóstoles acá, y dijo: Jesús, eso que tú dices va a ser para aquel pobre infeliz que va por allá. Pero para nosotros, que lo hemos dejado todo, casa, madre, haciendas y bienes, todo, dejamos todo por seguirte a ti, ¿qué va a haber para nosotros? Estaba interesado San Pedro, pero era un interés lícito. Interés lícito. Y Jesús acá le dice a los apóstoles una promesa, un juramento. En verdad os digo que vosotros, los que lo habéis dejado todo, casa, hacienda, patria, bienes, hijos, familia, por causa a mí del Evangelio, recibiréis 100 veces más en esta vida y en la eterna. Estaban contentísimos todos los apóstoles, llenos de regocijo por aquella promesa que Cristo les hacía. No cabían fuera de sí del gozo inmenso que experimentaban. Y entonces, vean, el Evangelio se cumple el Evangelio. Yo renuncié a una casa y ahora tengo casa. Donde quiera que voy me reciben. El Evangelio es el 100 por 1. Yo renuncié a tener una familia y ahora tengo más hijos. Mire, todos ustedes son mis hijos. Se multiplicaron los hijos. ¿Se cumple o no se cumple el Evangelio? Se cumple el Evangelio, claro que sí. El 100 por 1 en esta vida y en la eterna. Querido hermano, ¿estás dispuesto a seguir a Cristo? Piénsalo, medítalo y decídete. Vamos a rezar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, Sed la salvación mía. Santo Patriarca José, Ruega por nosotros. ven Espíritu Santo. Y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Respondido, y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua a los pies, mas ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste el ósculo de paz, pero ella desde que entré no ha cesado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con óleo, y ésta ha ungido mis pies con ungüento, por lo cual te digo que le son perdonados sus muchos pecados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Quien tiene poca conciencia de que se le ha perdonado mucho, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 37. Y comenzaron los convidados a decir entre sí: ¿quién es este para perdonar los pecados? Y dijo Jesús a la mujer: tu fe te ha salvado,
vete en paz. Con Jesús llegó el tiempo de la misericordia sin fronteras. Ha llegado con Jesús el Salvador del necesitado, del marginado, del roto, del pecador. Jesús se presenta en el Evangelio como el defensor del machacado. Este es su oficio, este es el objeto de su misión, esta es su tarea. Y Jesús procede así porque Él es bueno, porque su amor comprometido es continuo y para siempre. Mira, nos dice Jesús, hay necesitados, luego necesitan ayuda. Luego, si yo soy bueno, debo dársela y hasta el límite de mi capacidad de dar. Jesús predicaba e impresionaba. Predicaba en cierta ocasión e impresionó a Simón el fariseo rico y a una mujer, la gran pecadora. La escena nos la relata el evangelista San Lucas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío, dulce corazón de María, sed la salvación mía. Santo Patriarca José, Ruega por nosotros ven Espíritu Santo. y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María, y dice el evangelista San Lucas, le invitó un fariseo a comer con él, y entrando en su casa se puso a En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a la mesa. Y he aquí que llegó una mujer pecadora que había en la ciudad, la cual, sabiendo que estaba la mesa en casa del fariseo, con un pomo de alabastro de ungüento, se puso detrás de él junto a sus pies llorando, y comenzó a bañar con lágrimas sus pies,
y los enjugaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el ungüento. Viendo lo cual el fariseo que le había invitado dijo para sí: si éste fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, porque es una pecadora. Tomando Jesús la palabra, le dijo: Simón, tengo una cosa que decirte. Él dijo: Maestro, habla. Un prestamista tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, se lo condonó a ambos. ¿Quién, pues, le amará más? Respondiendo Simón dijo: supongo que aquel a quien condonó más. Díjole: bien